compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. Hemos apenas terminado el mes del corazón de Jesús, pero eso no quiere decir que el corazón de Jesús nos abandona. De hecho, está con nosotros cada día y Él nos llama para que dejemos siempre todo atrás, todo lo que no es de Dios, que carguemos con la cruz de cada día y que lo sigamos a Él hasta el final. Y en este mes de julio, mes de Santiago, que también va a ofrecer su vida por el Señor, mes de Nuestra Señora Santa Ana, también tenemos testimonios hermosos que presentarle del seguimiento de Cristo hasta el final. Así que quédese con nosotros, que este programa es muy importante, tiene un mensaje bellísimo para su corazón. Vamos a hacer solo una breve pausa y luego volvemos. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Y precisamente al final del mes de junio hemos podido celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles y mártires, dos columnas de la iglesia. Uno llamado a evangelizar al pueblo judío y comenzar la vida de la iglesia. Y otro a engrandecer ese llamado de Cristo, ese evangelio, llevarlo a todos los pueblos paganos que se encontraban alrededor de aquel santo pueblo, aquella santa tierra del Señor, la tierra santa, la tierra de Jerusalén. Y hoy queremos presentarles este documental que nos habla de esos dos grandes hombres, de esos hombres que en su pequeñez y en sus dificultades, en sus debilidades humanas, se encontraron con Cristo, le siguieron y perseveraron hasta el final, hasta llegar a la cruz. A través de este mensaje queremos que el Señor llegue también a su corazón para que podamos perseverar con Cristo hasta el final. Quedémonos pues con este mensaje tan bello, con este documental sobre la vida de San Pedro y San Pablo. Las cosas han cambiado mucho desde la Roma esplendorosa del siglo I. Cuenta la historia que cuando San Fulgencio llegó a Roma por primera vez, dijo: «Oh, ¿cómo será de hermoso el cielo si Roma es tan resplandeciente?» Incluso con los cambios, cada barrio de Roma conserva huellas del pasado. Cuando Pedro y Pablo llegaron, Roma era aún la ciudad de los triunfos arquitectónicos, pero su mayor gloria llegaba en el corazón de los apóstoles, algo más duradero que los magníficos monumentos: el cristianismo. La historia de la Roma cristiana no empieza aquí, sino al otro lado del mar Mediterráneo, en Judea, parte del Israel moderno. Allí en el mar de Galilea, un sencillo pescador llamado Pedro conoció a uno de sus vecinos, un hombre judío fuera de lo común, diferente a los otros. El primer encuentro de Pedro con el Señor está narrado en la Biblia, escrito en griego por San Mateo, quien fue cobrador de impuestos antes de ser su apóstol. Caminando junto al mar de Galilea, vio el Señor a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando las redes, le siguieron.
¿Qué hizo a Pedro renunciar a su forma de vida, a su familia y a ser uno de los apóstoles de Cristo? La historia nos cuenta que fue el maravilloso ejemplo de Jesús, su atrayente personalidad y sus inspiradas enseñanzas. Se ha dicho que Pedro era el menos indicado para ser cabeza de los apóstoles. Era básicamente un hombre callado. Por lo menos no era un evangelizador extrovertido y elocuente como Pablo. Pero la firmeza de Pedro, su fuerte personalidad y la maravillosa intervención del Señor lo llevaron a ser el famoso pescador de hombres. En la cúpula de la Basílica de San Pedro se lee Tuis Petrus, que significa tú eres Pedro. En el lenguaje de la época, Pedro significa piedra. Había nacido con el nombre de Simón, pero Jesús lo llamó Pedro. Esto aparece en uno de los más memorables pasajes bíblicos. Estaban los apóstoles reunidos en torno a Jesús y él les preguntó, ¿quién soy yo? Los demás dijeron que era un famoso profeta, pero Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre del cielo. A mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. El Hijo de Dios ha puesto en marcha una serie de sucesos que sin duda alguna nos conduce hacia la Basílica de San Pedro y a los millones de personas que alrededor del mundo han edificado la iglesia. La historia de Pablo se encuentra con la de Pedro, aunque sus personalidades eran casi opuestas. Mientras Pedro era callado y firme, Pablo hablaba fuerte y argumentaba. Pedro tenía poca educación y por lo general viajaba poco. Pablo, en cambio, era un judío con buena formación, era ciudadano romano y viajaba constantemente. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles. Al principio estuvo en franco desacuerdo con los seguidores de Cristo. De hecho, iba de viaje a Damasco a arrestar a unos cristianos cuando sucedió un milagro. Pablo lo describe en los Hechos de los Apóstoles. Salí con la intención de arrestar y traer a Jerusalén los prisioneros para castigarlos. Cuando iba de camino, una gran luz venida del cielo de repente me rodeó. Caí en tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo contesté, ¿quién eres, Señor? Él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron la luz, pero no escucharon la voz que me hablaba. Pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor respondió, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. En esa época en Roma, tanto judíos como gentiles escuchaban hablar de los increíbles sucesos de Judea y de las enseñanzas de un hombre a quien llamaban el Mesías. La gente, ávida de noticias, apreciaba mucho las cartas que llegaban de esa parte del mundo. Pablo envió a los romanos una famosa carta que nos habla hoy de la misma forma como lo hizo a los del siglo I. En esta nos comenta acerca del bautismo para una nueva vida. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ámense unos a otros como hermanos. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, venzan el mal con el bien. Pablo lo hizo en Roma, pero no sin haber empezado antes la difícil vida de mártir. Por predicar apasionadamente el reino de Dios, fue apedreado, humillado y encarcelado. Sin embargo, dada su condición de ciudadano romano, pudo conservar ciertos derechos, uno de los cuales fue apelar su caso ante el César. Fue entonces esposado junto con otros 200 prisioneros y enviado a Roma por barco. Fue un viaje terriblemente difícil, con fuertes tormentas. Finalmente, el barco se hundió cerca de la costa, pero a una distancia que se podía salvar a nado.
Los hermanos de Roma recorrieron la Gran Vía Apia para recibirlo. A primera vista, Pablo era solo un pobre hombre encadenado y agotado. Pero a medida que los creyentes se le acercaban, podían ver una luz en sus ojos, el resplandeciente espíritu de quien ha puesto sus ojos en Cristo. Ellos sabían que un hombre puede estar encadenado, pero la palabra de Dios nunca. Pablo fue llevado ante el pretor militar, que lo sentenció a permanecer encadenado a un guardia, pero con libertad para moverse por la ciudad y vivir en una casa romana. La sentencia temporal de Pablo era leve, pues se había ganado el respeto de los guardias durante la travesía por mar, y además solo se le acusaba por asuntos religiosos sin importancia. Los guardias romanos estaban siempre con Pablo y le escuchaban predicar la buena nueva. Muchos de ellos se impresionaron tanto por lo que oían que se convirtieron al cristianismo. Pablo elaboró algunos sermones para los soldados utilizando imágenes militares, como en este pasaje a los Efesios. Por eso tomen las armas de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, mantenerse firmes. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se sabe tanto de los recorridos de Pedro como de los de Pablo, pero muchos creen que Pedro viajó 2000 millas desde la Tierra Santa hasta Roma, por la misma época en que lo hizo Pablo, 10 años después de la muerte de Jesús. En el camino, Pedro se ganó la vida como pescador. Probablemente entró en Roma como un viajero anónimo y tranquilo. Con seguridad, los que pasaban junto a él no sabían lo que para el futuro de la iglesia significaba la llegada de Pedro a Roma. Es probable que San Pedro haya entrado a Roma por este puente que lleva al barrio judío. Pedro y Pablo, ambos, se consideraban judíos y veían el cristianismo como una nueva forma de judaísmo. Hasta hoy, esta zona sigue siendo judía. Como Pablo era un hombre culto, se le invitaba a predicar en las sinagogas. Pedro, en cambio, hablaba el rústico dialecto galileo y probablemente en Roma empezó por evangelizar pequeños grupos. Quizás su ministerio se dirigió a los gentiles más humildes cuya religión era pagana. Se piensa que Pedro tuvo especial éxito entre los esclavos. Les enseñó que el sufrimiento no era en vano, que a través de la vida cristiana ellos alcanzarían la bienaventuranza de la vida eterna en el cielo. Sobre la iglesia primitiva podemos conocer mucho a través del trabajo artístico encontrado en las catacumbas y otros lugares históricos. Un ejemplo es esta escena en que, por el bautismo, Pedro confiere la vida eterna. Muchos campesinos pensaron que Pedro era el nuevo Moisés, que los guiaba a la salvación a través del desierto de la vida. Las palabras de Pedro son hoy tan válidas como ayer. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, y a su tiempo Él los levantará. Permanezcan serenos y alerta. Los creyentes de todo el mundo padecen los mismos sufrimientos. El Dios de la gracia fortalecerá y confirmará a quienes han sufrido. Cuando cada vez más romanos empezaban a celebrar los sacramentos, hubo un gran incendio que puso en gran peligro a los cristianos romanos. Se dice que el emperador Nerón, de 25 años de edad, inició el incendio. Un escriba romano de la época lo reseña así. Con la excusa de que lo ofendía la fealdad de los viejos edificios, Nerón inició el fuego en Roma tan abiertamente que muchos senadores encontraron en sus propiedades a los sirvientes de Nerón, pero no se atrevieron a arrestarlos. El fuego se extendió incontrolable durante 6 días y dejó en ruinas a Roma. Nerón culpó a los cristianos en un anuncio público que hiciera probablemente desde el foro romano que vemos aquí. Dijo a los ciudadanos que ellos eran quienes habían iniciado el fuego. Como resultado del devastador incendio, comenzó rápidamente una brutal persecución contra los cristianos, uno de cuyos centros fue el Circo de Nerón, ubicado en donde hoy es la sede de San Pedro. Allí, Nerón trató de convencer a los romanos de que, al torturar a los cristianos, se estaban vengando. Era común el derramamiento de sangre en las arenas romanas, por ejemplo, en el Coliseo.
Pero esta nueva ola de persecución repugnó incluso a quienes estaban acostumbrados a brutales ejecuciones. El historiador romano Tácito escribe al respecto. El insulto se añadía a las heridas de torturas, tales como envolver a los hombres en las pieles de bestias para que fueran despedazados por los perros. Otros eran clavados en cruces o condenados a ser quemados vivos, sirviendo como antorchas humanas para iluminar la oscuridad de cada anochecer. Muchos romanos se saturaron de tanto horror y empezaron a compadecerse de los mártires cristianos que morían con tanto valor. De hecho, muchos paganos en Roma se convirtieron al cristianismo al ser testigos de la gran fe y coraje de los mártires. Un historiador romano del siglo III lo resumió diciendo: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Se dice que durante las persecuciones Pedro fue llevado a la famosa prisión marmetina. Probablemente fue arrestado cuando servía a sus hermanos y hermanas. La suciedad y mal olor de la prisión eran tan terribles que originaba gases tóxicos. Se dice que Pedro pasó 9 espantosos meses aquí en completa oscuridad, atado a un poste y en estas cadenas. Pedro no fue ajeno al sufrimiento de la cárcel y entró y salió de varias prisiones de Judea, a veces con la ayuda de ángeles, como en esta escena pintada por Rafael. Narra la tradición que mientras Roma estaba sumida en el caos después del gran incendio, los carceleros y los seguidores de Pedro lo ayudaron a huir de Roma y del peligro de muerte. Esta escena de la película italiana Año Santo dramatiza una de las más importantes leyendas que rodean la estadía de Pedro en Roma. Luego de escapar de la prisión marmetina, Pedro tomó la vía Apia, huyendo de los centuriones romanos que lo perseguían. De pronto se le apareció Cristo resucitado, aparentemente de camino hacia Roma. Maestro, ¿a dónde vas, Señor? Voy a Roma para ser crucificado por segunda vez. Oh, mi Señor. Cuando Pedro levantó la vista, Cristo se había desvanecido. Pedro encontró nuevas fuerzas y decidió regresar con sus hermanos y hermanas. Cuando llegó a Roma, contó a los cristianos este encuentro y cómo Cristo iba a ser crucificado de nuevo en Pedro. Hoy en este mismo cruce se levanta la capilla de Quo Vadis. En latín, Quo Vadis significa ¿a dónde vas? Dice la tradición que estas son las pisadas de Cristo cuando caminó sobre la maravillosa Vía Apia. La historia de Quo Vadis puede ser una leyenda, pero no hay duda de que el emperador Nerón torturó y mató a cientos de cristianos. La mayoría de los historiadores concuerdan en decir que Pedro y Pablo también fueron martirizados durante este horrendo tiempo de persecución cristiana. Cuenta la tradición que estos dos santos se abrazaron por última vez antes de ser ejecutados. Guardias suizos permanecen en la entrada de la Basílica de San Pedro, cerca del lugar donde fue ejecutado el santo. Aquí se hallaba el circo de Nerón en el siglo I. Todo parece indicar que Pedro fue crucificado ante una multitud cerca del mismo obelisco que hoy se encuentra frente a la Basílica de San Pedro. El santo pidió a sus verdugos algo poco común, que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. San Pedro, humilde hasta el fin, explicó que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Mientras su vida se escapaba lentamente y su cuerpo se debilitaba, Pedro se constituyó realmente en la roca sobre la que se edificó la iglesia de Jesucristo. El cuerpo de Pedro fue entregado a los amigos, quienes rápidamente cavaron una tumba cerca de la colina vaticana. A lo largo de los años, sus sucesores han adornado la tumba provisional de Pedro, que puede ser visitada hoy en el centro de la basílica que lleva su nombre. Una llama eterna rinde honores a este gran pescador de almas que sobrevivió al terrible incendio en Roma para ser martirizado por su fe en Dios. Para los creyentes de todo el mundo, la tumba de Pedro ha sido el centro del cristianismo.
Sobre la tumba de Pedro hay un mosaico del rostro del Señor. Sin embargo, los restos de Pedro estaban sepultados unos 10 pies debajo del monumento y solo fueron encontrados hace poco, después de una memorable cadena de sucesos. La tumba real de San Pedro continuó intacta hasta 1939 con las excavaciones del Papa Pío XII. Después de encontrar un antiguo cementerio pagano, llegó el trascendental día en que se encontró la tumba original ordenada por Constantino para Pedro. Se congregaron dignatarios y se removió la losa fúnebre, pero no había nada adentro. La historia habría terminado allí si no fuera por el cuidadoso trabajo de una profesora de inscripciones antiguas no muy famosa llamada Margarita Guarducci, quien investigó durante 6 años las inscripciones de la losa. Y se llevó una gran sorpresa al encontrar que la mayoría de la inscripción estaba en la pared lateral de la tumba, sobre un nicho oscuro. Avanzó en su investigación sobre ese punto y en un trozo de yeso descubrió la clave. Descifró el simple pero poderoso mensaje: Pedro está aquí. Aparentemente, muchos años atrás, alguien movió el cuerpo de Pedro hacia el nicho en la pared lateral de la tumba, lugar menos obvio para intrusos indeseables. Margarita Guarducci revisó el diario de las excavaciones del Vaticano para ver dónde había sido colocado el nicho lateral. Con horror, encontró que no había registro sobre esta área. Pero esto no detuvo a la recursiva profesora. Encontró a un obrero que recordaba haber trasladado una caja con huesos del nicho lateral al sótano. Juntos buscaron en las bodegas del Vaticano caja por caja y finalmente, cuando ya perdían toda esperanza, encontraron la caja de madera. Dentro estaban los huesos, cubiertos aún con fragmentos del original ropaje púrpura. El 29 de junio de 1968, el Papa Pablo VI anunció que los restos de San Pedro, príncipe de los apóstoles, habían sido hallados. Los huesos fueron puestos en un contenedor plástico especial y colocados en el nicho lateral, donde actualmente se encuentran. A diferencia de la ejecución pública de Pedro, el martirio de Pablo tuvo lugar en las afueras de Roma, en lo que hoy se conoce como el Monasterio de las Tres Fuentes. Como veía acercarse su fin, Pablo habló de su vida, en palabras que desde entonces son citadas por muchos en todo el mundo. El tiempo de mi partida es inminente. He combatido el gran combate. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Esta pintura en las Tres Fuentes muestra el martirio de Pablo. Como era ciudadano romano, tenía el privilegio de ser decapitado en lugar de ser crucificado. Con el simple golpe de una espada, terminó la heroica vida de uno de los más grandes evangelistas del mundo. El cuerpo de Pablo fue recogido por una seguidora suya, llamada Lucina, quien participó en una procesión de cristianos hasta su provincia, en el camino Ostia, en donde Pablo fue sepultado. Más tarde se construyó la Basílica de San Pablo en los extramuros. Al frente está la estatua de San Pablo con el símbolo de su martirio, la espada. Solo en el siglo IV, después de la gran victoria del emperador Constantino en el puente Milván, los cristianos estuvieron a salvo. Constantino fue el primer emperador cristiano y proclamó la libertad de cultos para todos los habitantes del Imperio Romano. El emperador Constantino sentía una gran devoción hacia San Pedro y lo honró construyendo la primera basílica cristiana, la Basílica de San Pedro, erigida sobre la tumba del santo. Hasta ese momento, el culto cristiano se realizaba en las casas, pero Constantino pensó que para que los paganos de Roma respetaran esta nueva fe, los cristianos deberían tener templos tan grandes como los de esos dioses paganos. No queda mucho de la Basílica de Constantino, pero vemos que una estatua ha sobrevivido al paso de los siglos. Es de San Pedro. Su pie gastado es evidencia de la fe de millones de creyentes que vienen aquí a rendir homenaje al gran apóstol que siguió las huellas de Cristo. A Constantino también se debe la construcción de la Basílica de San Pablo sobre la tumba de este apóstol. Se dice que Constantino participó en la obra con sus propias manos, removiendo simbólicamente 12 canastas de tierra de la excavación en honor de los 12 apóstoles.
Al recorrer los campos vecinos a Roma, la tranquilidad del lugar puede engañarnos, pues bajo la tierra se esconde un memorable recuerdo de la vida y la muerte de los primeros cristianos. Las catacumbas datan del siglo I, en un tiempo en que los camposantos tenían una gran demanda. La suave tierra volcánica era perfecta para construir en aquellos recintos fúnebres. Las catacumbas contienen los restos de santos y de gente común. Un tema que se puede ver con frecuencia en estas es el mensaje de esperanza en la forma de un gallo. Se basa en el pasaje bíblico de la triple negación que Pedro hace de Jesús antes de que cante el gallo. La historia refleja cómo Jesucristo entendió que incluso alguien tan entregado como Pedro puede flaquear en su fe alguna vez. Yo te aseguro, Pedro, esta noche antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Un antiguo documento, que no ha sido autenticado como uno de los evangelios, recoge las palabras de Pedro sobre el perdón. Negué a nuestro Señor Jesucristo, y no solo una, sino 3 veces. Me rodeaban algunos perros viles, como lo habían hecho con los profetas del Señor. Pero el Señor no profirió ningún reproche. Volviéndose hacia mí, tuvo compasión de la debilidad de mi naturaleza humana. Así como este tema está delicadamente inscrito y preservado en las catacumbas, también puede estarlo en nuestros corazones. El mensaje de perdón y compasión de Cristo es tan real hoy como lo fue para San Pedro. Y así como Pedro y Pablo se atrevieron a proclamar y difundir la buena nueva de Jesucristo en su tiempo, nosotros también debemos estar ansiosos por compartir nuestra fe con quienes nos rodean. A través de esta experiencia de seguir las huellas de Pedro y Pablo, podemos darnos cuenta de todo lo que hemos recibido de la Iglesia, construida sobre la roca de la fe de Pedro, que continúa viva en los corazones de los seguidores de Jesús hasta el fin de los tiempos. Al final del Evangelio de San Juan, antes que Jesús suba al cielo, nos encontramos con Jesús limpiando, sanando la triple negación de Pedro, preguntándole 3 veces si le ama e invitándolo a apacentar sus ovejas y corderos. Y le dice Jesús a Pedro: cuando era joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos, porque serás llevado donde tú no quieres. De esta manera, Juan dice, se indicaba la forma en que Pedro iba a morir. Y Pablo, pues al final de sus días, escribe a Timoteo y le dice: he llegado al final de la carrera, he llegado a la meta, he luchado el buen combate y he perseverado en la fe, he mantenido, he conservado la fe. Solo me espera la corona de gloria merecida. ¿Cuál era? En primer lugar, el propio martirio, unirse al Señor. Usted que pasa por dificultades, por problemas, por luchas, por la cruz de cada día, no se desanime, que así como el Señor no desamparó a Pedro y a Pablo, tampoco lo va a desamparar a usted. Y como dice Pablo, cuando llegue el último momento, el momento inminente, el de mi muerte, partiré sano y salvo, porque la muerte no es el final del camino. Como San Óscar Romero, como todos los mártires, unámonos a la sangre martirial de Pedro y Pablo, que se unen a la sangre de nuestro Señor, para ofrecernos como reparación de los pecados del mundo entero, y por Cristo, con Cristo y en Cristo, alcanzar la vida eterna. Que por intercesión de San Pedro y San Pablo, en Cristo Jesús, recibamos la bendición de la Santísima Trinidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260-1583 o escribe al WhatsApp 7897-3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos.
te llenaremos de amor y fe.